Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy día sobre microcorrientes. El término microcorrientes se designó con el acrónimo de MES, Microelectrical Stimulation. Es un tipo de corriente continua, pero también puede ser pulsada a través de la piel, como todas las corrientes que hemos visto hasta el momento, ¿no es cierto? A través de estas formas que permiten percutáneamente atravesar hacia el interior de nuestro cuerpo. Esta es otra de las formas cuyas características nos muestran que son microcorrientes. Estamos hablando que solamente tenemos 1 miliampere, o sea, estamos hablando de 1000 microamperes como máximo, ¿no es cierto? Está designado con la letra microampere, amplitud, hasta 1 miliampere. Por lo tanto, vamos a hablar de un espectro que se denomina microampere desde 1 ampere hacia abajo. Por lo tanto, el máximo son 999 microamperes de amplitud. Y a eso se le denominó microcorrientes, cuya finalidad era actuar sobre la cicatrización y la reparación de tejidos. Específicamente esto surgió de las investigaciones que daban cuenta que dentro de nuestro cuerpo, cuando hay algún tipo de lesión tisular, heridas principalmente, los estudios se hicieron a través de la piel, se generaba en ese lugar la aparición de potenciales de acción, o sea, de corrientes eléctricas. Se dejó de pensar que no solamente, el sistema nervioso y sus manifestaciones a través de los centros nerviosos, de las vías, de los axones, era solamente la actividad eléctrica que había en nuestro cuerpo. Y también la reactividad muscular frente a la corriente, el único lugar donde ocurrían este tipo de potenciales de acción, sino que se observó a través de los estudios, principalmente las investigaciones de Becker, que en gran parte de muchas especies, no solamente la de los mamíferos humanos, sino que incluso de eh, entidades biológicas de menor rango, se puede decir así, desde el punto de vista de la importancia que genera esta referencia humana, que se producían mucha aceleración de procesos en que se registraba una gran actividad eléctrica, por ejemplo, en la regeneración de tejidos en animales inferiores, como por ejemplo las salamandras, eh, los reptiles, etc. Nosotros eso lo podemos observar así un poco más cerca, teniendo como referencia, por ejemplo, nuestras amigas las lagartijas, ¿no es cierto? Cuando se caía la cola, porque seguramente en nuestros juegos de niños tomábamos una colita, una lagartija, y la cola se le arrancaba porque no teníamos la prolijidad ni el cuidado, y la dejamos en una cajita y a los pocos semanas ya tenía una cola nueva. Quiere decir que esa propiedad que no la tenemos nosotros, de reemplazar las amputaciones a través de este sistema, fue justamente ver que observó eh, esos fenómenos, daban lugar a un crecimiento de tejido y a la reparación y regeneración de una nueva extremidad, en este caso era la cola, como una forma
que no existen en otros seres vivos en nuestra vida. Pues entonces, esto se empezó a aplicar y justamente para el tratamiento de úlceras, estas úlceras por presión, ¿no es cierto?, caras por presión, en problemas de insuficiencia vascular, que se producían alteraciones y úlceras varicosas, etc. También con reparación a través de estas corrientes, que se empezaron a aplicar entonces en forma artificial, imitando prácticamente los potenciales y las corrientes de este tipo, que eran microcorrientes en los seres vivos. Y también se aplicó en los trastornos, ya sabemos lo complicado que significan las úlceras diabéticas. Así que eso se estableció a partir del año 2001 y 2002. Se reconocieron este tipo de acción a través de solamente de imitar lo que ocurría con esas corrientes, esos potenciales, a través artificialmente de colocar estas corrientes y así ayudar en los procesos reparativos. Y eso es lo que vamos en esta sesión a describir. Bueno, como estamos conversando, ¿no es cierto?, la bioelectricidad juega un papel fundamental. Entonces, no solamente existe, como decía, en el sistema nervioso, sino que también a través de los tejidos. Nosotros ya hemos conocido algunas cosas de las cuales seguramente yo he insistido majaderamente, el fenómeno de la piezoelectricidad, en el caso de la osificación, en el caso de la aparición de algunos trastornos, como puede ser por acción mecánica, generar en tejidos cristaloides, como debe ser generalmente más cristal, el hueso, pero en tejidos cristaloides como los mismos colágenos. La orientación a través de las fuerzas mecánicas, orientación eléctrica que produce mayor densidad, mayor resistencia en las fibras colagénicas en las zonas donde se ejerce mayor carga mecánica. Eso es interesante en el proceso de remodelación de los tejidos que se cicatricen en caso de tendinopatía o en caso de desgarro muscular, etc. Y esencialmente más conocido este efecto piezoeléctrico en la carga sobre los tejidos óseos. Cuando uno coloca estos tutores de presión, justamente estos tutores de presión que se colocan en la fractura permiten generar cargas y actuar sobre los cristales óseos para orientar hacia las zonas de carga la osificación y así producir la reparación en los tejidos óseos. Esto tímidamente en nuestro medio ha ido creciendo a través del conocimiento de la energía. Es evidente que la energía produce en una reactividad en nuestras proteínas y por supuesto eso se ayuda en este camino hacia la reparación de lesiones. Esta cosa de los efectos de las corrientes galvánicas, sin tener estos efectos tan importantes como eran y a veces nocivos como significado el galvanismo en muchos casos, pero aquí dosificado a través de amplitudes más reducidas, ciertamente, y ya lo vimos en el caso de la explicación con el alto voltaje, que produce efectos benéficos en nuestros tejidos. Entonces la bioelectricidad no es una cosa inherente al sistema nervioso solamente, sino que está presente en todas las dimensiones de lo que significan los fenómenos tisulares. Así que notoriamente esto va a significar un cambio en los paradigmas correspondientes a lo que es reparación y regeneración tisular, donde el kinesiólogo yo creo que va a tener un papel
muy importante. Esto lo van a poder leer ustedes porque en las diapositivas que van a ser enviadas les permite tener una lectura un poco más tranquila que verlo aquí en la pantalla. Yo los voy a ir guiando aquí a través de estas terapias que se pueden llamar bioeléctricas, ¿no es cierto? Aquí tenemos la forma, cómo se distribuyen, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Los pulsos. Aquí tenemos los pulsos, que pueden ser en forma pulsada o en forma constante o continua, con también inversión polar para evitar a veces los efectos nocivos que puedan tener las corrientes que se hacen mucho más patentes, la corriente galvánica, cuando la amplitud es más amplia, pero aquí las amplitudes son reducidas. Como decía anteriormente, y lo vuelvo a señalar haciendo mayor hincapié, en que estos microamperes van a producir efectos beneficiosos y así me evito las lesiones que puedan tener un efecto más macro, como pueden ser las amplitudes sobre un ampere. Aquí vemos cómo se generó esta observación por parte de los científicos, ¿no es cierto? En que los tejidos en su momento de producirse alguna herida y en el momento de producir reparación, se generaban potenciales de acción en las heridas, subía la actividad eléctrica de esos tejidos, considerando los tejidos generalmente como capacitorios o resistores, ¿no es cierto?, como entidad eléctrica, como una especie de baterías. Y se generaban estas corrientes de lesión, como se llama current of injury, aquí aparece, ¿no es cierto?, y ya aparecían estos potenciales de acción. Pues se observó que al agregar e imitar estas corrientes a través de impulsos eléctricos artificiales externos, como es el MES, se iba produciendo también una mayor actividad y una mejor cicatrización. Y eso se debe a los efectos que vamos a describir más adelante, que se refiere a la tendencia de la migración celular que nosotros habíamos hablado ya con las corrientes de alta frecuencia como el galvanotaxis. Entonces, la microcorriente produce un flujo continuo o pulsado en forma de microamperaje. Entonces, en el sitio de la herida se generan estas baterías análogas de piel en que hay una actividad eléctrica que aumenta y que incluso puede acelerarse a través de la aplicación de la MES. Entonces, bajo los cátodos llanos se producen una serie de fenómenos que son migraciones, galvanotaxis, como son las células reparativas, neutrófilos, macrófagos, fibroblastos, que juegan un rol de mayor de importancia enorme, y como ya latamente lo conocemos y hemos conocido a través de la parte primera de agentes físicos, donde hablamos de los efectos que podían tener los campos eléctricos magnéticos pulsados. Estamos hablando de que hay señales energéticas, en este caso son señales eléctricas, como pueden ser señales electromagnéticas, como eran los campos eléctricos pulsados, donde ya veíamos la acción que tenían en el proceso de cicatrización. Pero esta observación nos trae entonces a colación de que existe para el fisioterapeuta una enorme importancia en lo que se refiere a terapia un poco más temprana de lo que realmente se hace a veces. No me canso de expresar de que en la realidad nuestra, la realidad actual, generalmente los pacientes son enviados al kinesiólogo en etapa ya remodelativa, pero nosotros nos aseguraríamos de una mejor evolución, de una optimización
y una mejor cicatrización si los pacientes llegasen desde la etapa aguda de sus lesiones hasta el tratamiento adecuado y luego la etapa remodelativa solamente hacer una readaptación al trabajo físico. Pero entonces, en proceso en que se ha alarmado ya esta cronicidad, en que no hay cicatrización espontánea en los tiempos normales, estos retardos también pueden ser intervenidos a través de estas eficaces estimulaciones como la que hemos ya visto a través del alto voltaje. En este caso específico vamos a trabajar con microcorrientes, con pulsos de corrientes directas, pero usando energía medida en forma de microamperes. Estamos hablando de unidades muy bajas de energía, reguladas para poder hacer este tipo de estimulación. Nos encontramos muchas veces frente a estas situaciones donde hay úlceras y situaciones producidas por infecciones de la piel o situaciones en que el paciente, por efecto de la isquemia y la carga, produce este fenómeno de escaras, o simplemente en enfermedades metabólicas como la diabetes, que va a producir anomalías en lo que es la cicatrización normal de la piel. Aquí aparece resumidamente este diagrama que nos muestra, ¿no es cierto?, lo que habíamos ya referido, que es este efecto de la galvanotaxis, por un lado, y también lo que vimos también con la corriente de alto voltaje, el efecto germicida que tiene la corriente. Estábamos hablando de energía eléctrica y por lo tanto no solamente pensar en que las cosas se solucionan a través de solamente fármacos de la química, las acciones químicas, pero nosotros podemos inducir a través de señales energéticas, en este caso, energías que no solamente son químicas, sino son bioquímicas. Y despertar, ¿no es cierto?, esta cascada de situaciones de beneficio que terminan con la reparación final de un tejido lesionado. Yo tuve suerte el poder trabajar con algunas úlceras de injertos de piel en tratamientos quemados que se producen después de haber puesto los injertos y que a veces demoran largo tiempo en cerrarse porque hay infecciones intercurrentes, por una serie de factores que retardan la reparación y la cubierta total de la piel. En algunos casos la aplicación de microcorriente acortó bastante esos periodos y evitó colocar otro injerto más sobre la piel, que significa operaciones, que significa tiempo, que significa gasto, que significa sufrimiento en el fondo para el caso de los niños de estar lejos de su hábitat normal. Entonces, tenemos esta terapia con microcorrientes que nos podría ayudar bastante en el caso de la piel. Ahora, se piensa que también podría servir para otros casos de otras lesiones un poco más profundas, como puede ser ligamento, como puede ser desgarro muscular, etc. Así que, de hecho, se han hecho estudios, lo que muestra de que necesitamos mucho más estudios, mucho más casos, mucho más investigación, mucho más poner en juego estas cosas que están como un poco extra lo que se hace habitualmente. Así que recomendable, porque no son terapias absolutamente no agresivas contra el paciente. Si uno respeta los principios correspondientes a lo que es microamperaje, no tendríamos ningún problema con las quemaduras. Y pueden producirse por el efecto galvánico. No así cuando usamos bastante amperaje. Aquí estamos hablando de microamperes.
Ya vemos hacia dónde van los neutrófilos, hacia ambos electrodos. Los macrófagos también van hacia el ano, ¿no es cierto? Y los linfocitos, las plaquetas, los fibroblastos, las células epidérmicas, los queratinocitos, van hacia el cátodo. Por lo tanto, si tengo una herida, ¿no es cierto? Yo seguramente sobre la herida voy a colocar estos electrodos. Obviamente que esto está hecho con apósitos asépticos que permiten así la aplicación y con suero. Por lo tanto, la corriente está ejerciendo una acción sobre un material totalmente aséptico. Sí, que no es cosa de colocar los electrodos tal como estos electrodos que usamos para otras aplicaciones sobre las heridas, sino que se usa un material altamente no contaminado, pero que va a estar haciendo pasar la corriente a través de eso en las zonas que corresponden. En este caso, el cátodo iría siendo el polo activo, donde se va a colocar estos electrodos, y en el ánodo en un lugar cercano a esta zona, también con gasa previamente estéril y con suero fisiológico. Entonces, es importante el concepto de galvanotaxia, ¿no es cierto? Como también lo es el efecto germicida que esto tiene. Recordar, ¿no es cierto?, que estos son los tres tipos de bacterias que están muy presentes en nuestro medio habitual. La Pseudomonas aeruginosa, el Staphylo aureus, conocido malamente como estáfilo dorado, y Escherichia coli. ¿Para qué decir Escherichia coli? Abundante en todos nuestros lugares de trabajo, incluso en nuestra vida habitual. Es los gérmenes más recurrentes que están en nuestro medio. Y por lo tanto las heridas son de este tipo, como las úlceras, perfectamente infectables a través de estos bicharracos. Entonces, la colocación de electrodos de esta forma nos permite a nosotros tener dos aspectos relevantes que permiten la cicatrización de una piel. La galvanotaxis, o el promover, ¿no es cierto?, el traslado de estas células reparativas, y también combatir las infecciones. Ojo, no hay cicatrización de piel y no hay epidermización si hay infección. Por lo tanto, esta terapia de microcorriente permite eso. Permite tener el efecto bactericida para así generar un campo donde perfectamente se traduzca en un efecto de cascada los eventos que llevan a la reparación tisular y finalmente ir hacia la remodelación, que sería ya la parte final, lo que corresponde a la parte funcional de la piel. Aquí hay una descripción mayor todavía de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? La reparación ojalá fuera de inmediato a través de la aplicación de estas corrientes, en los casos que yo sospecho que va a terminar esto en un drama, como el caso de heridas en las personas que tienen diabetes, por ejemplo. Entonces yo puedo anticiparme a lo que puede pasar más adelante. Aquí tenemos las causas que aceleran la curación de las heridas, según este autor Dan. La modificación de la
la electricidad endógena. Yo puedo modificar con estos electrodos, ¿no es cierto? Y acelerar los procesos que subyacen a una herida. Empieza el proceso reparativo, entonces hay un aumento de la actividad eléctrica, como decía ahí en las investigaciones. Y por lo tanto, lógicamente, que la modificación de esta electricidad endógena promueve la curación de las heridas. El proceso reparativo siempre empieza con una actividad de células que son inflamatorias, ¿no es cierto? Y que se van diferenciando a través de las etapas reparativas, proliferación, maduración y remodelación. Presencia de productos que se separan o se precipitan bajo los electrodos, es lo que habíamos hablado recién respecto a cuáles son las heridas, cuáles son las células que se precipitan en los lugares donde está ocurriendo una herida, en los lugares donde ocurren los fenómenos reparativos. Hay una atracción entonces en las causas de la curación de la herida de células de tejido conectivo, fibroblastos. Fibroblastos, importantísimo, ya sabemos el papel de fibroblastos, ¿sí? Además está hablar de eso. Hay un aumento de la replicación celular. Eso es evidente, los fenómenos quedaron, ¿no es cierto?, demostrados y han sido demostrados a través de los experimentos. Este aumento de las mitosis, aumento de la acción, por ejemplo, en el caso del músculo, de las células satélites para producir mayor cantidad de proteínas que tienen que ver con la integridad de los tejidos. Lógicamente que hay un aumento en la biosíntesis celular, ya habíamos hablado del papel del calcio y en la formación de las proteínas que son las proteínas reparativas, el papel que cumplen los agentes energéticos en la síntesis celular y en la síntesis proteica. Y lo último que ya lo mencionamos, ¿cierto? Como causa que acelera la curación de las heridas, la inhibición de las infecciones por microorganismos. Recordar siempre que ninguna herida se va a cicatrizar si hay agentes patógenos, como son estos microorganismos. Tan recurrente en el medio habitual, estáfilos, pseudomonas y escherichia. El electrodo negativo para tratar heridas infectadas o inflamadas y el electrodo positivo para favorecer la curación de heridas sin inflamación, propuesto por Cameron, Michelle Cameron, que es autora de varios textos de agente físico terapéutico. Aquí están los electrodos que pueden diseñarse incluso, que se van a poner aquí en este caso, ¿no es cierto? Hay un caimancito, que así se llaman estos, que va a tomar el electrodo, que en este caso así con una cubierta metálica, que sería en este caso con papel de aluminio. Eso va a transmitir la corriente hacia la gasa. Por ejemplo, puede ser una úlcera amplia, entonces coloca el apósito debajo embebido, como decía, en suero fisiológico. Y así va a permitir cubrir esa zona y colocar los electrodos, en este caso puede ser el cátodo, y en este caso específico ser el activo para el tratamiento de la herida. Y cercanamente el electrodo indiferente, que sería en este caso el ano cerca de esto, cerca de la zona de la herida. Aquí tenemos un ejemplo, paciente con una úlcera sacra, ¿no es cierto? Se colocan los electrodos correspondientes para realizar de esa forma este electrodo del mayor, el ano, hacia la zona catódica. Va que incluso el hecho que sea más pequeño densificar las líneas eléctricas para producir el efecto deseado ahí.
Acá hay otro caso, también seguramente, en que se va a traspasar la corriente. Este puede ser una forma en que no está directamente sobre el electrodo, pues es una herida más pequeña, porque es un pie diabético. Los electrodos se colocan, entonces se colocan aquí de esta forma, y aquí circula entonces la microcorriente. Entonces, ojalá las patologías no vayan hacia la cronicidad, ¿cierto? En el caso de una úlcera isquiática de presión, ¿no es cierto? Yo tengo aquí la piel, en este momento, la acción de la corriente y finalmente la mejora hacia la parte ya funcional. Este es un esquema de Neji que permite decir, ¿no es cierto?, cómo un paciente a partir de estos problemas que va a producir, lógicamente, algún impairments, alguna disfunción, que se transforma en dolor, en herida abierta, infección, y por lo menos el paciente, por lo tanto el paciente va a estar en un proceso de disfunción. La intervención de la microcorriente, las terapias correspondientes con los objetivos que corresponden, nos va a llevar a finalmente impedir la limitación funcional, impedir una serie de acciones de la vida diaria y la autovalencia, como puede ocurrir con estas úlceras, sobre todo las úlceras diabéticas. Así que hay aquí un campo importantísimo para la intervención del kinesiólogo. Yo creo que, en cierto modo, el kinesiólogo ha actuado con esto de las corrientes en forma tímida, en nuestro medio, en forma un poco tímida. Desgraciadamente, todo tiene su tiempo. Yo estuve un buen periodo cercano a esto, e incluso participé en algunos eventos hechos con las enfermeras específicamente, que trabajaban con diabetes, pero yo era uno solo. Aquí se necesitan nuevas gentes, porque los seres humanos tenemos capítulos de vida, y por lo tanto es necesario que las generaciones posteriores, renovadas, con aumento de gente trabajando en esto, nos lleva a una intervención realmente importante del kinesiólogo. Le corresponde a tratamientos de heridas de evolución crónica, heridas persistentes, como son estos trabajos que se pueden hacer con piel o con úlceras varicosas, o en el caso específico de heridas abiertas por diferentes índoles. Así que es un capítulo que es necesario abordar y que tiene en esto una herramienta importantísima. La energía eléctrica, la bioelectricidad, es un capítulo que debemos nosotros tener en cuenta para actuar más integrativamente en los equipos de rehabilitación y de los equipos que trabajan con este tipo de cosas. Va a llegar un momento en que vamos a necesitar un trabajo importante en la consolidación, por ejemplo, de lo que son el implante de extremidades, el implante de segmentos, implantes de piel, etc. Hay un capítulo enorme ahí donde el kinesiólogo puede ser tremendamente relevante su papel. Así que queda planteado para ustedes, los más jóvenes, a los cuales va a transmitir estas clases, a la gente que es de pregrado, que está en formación, que aquí hay también un campo relevante. Yo creo que necesitamos expandir un poco este conocimiento. La energía es un papel vital muchas veces, no solamente las señales químicas o los fármacos son la solución a muchos problemas. Aquí tenemos una señal física como esta, que está entregada en forma de estas microcorrientes, como una forma de actuar en el caso de las
cicatrizaciones tórpidas. Por último, mencionar que de lo que ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de las terapias. Cada uno de estos figuras geométricas representa alguna acción de señal física. Tenemos lo que hemos visto hasta el momento, estimulación eléctrica, está en forma rectangular, se fijan, abarca todo esto, la estimulación eléctrica, pasa por sobre todas estas cosas. Y tenemos ultrasonido de esta forma, láser, también acá está, ¿no es cierto?, que también puede estar representado por campos electromagnéticos pulsados, que lo vimos de corta pulsada, calor, esto que está acá, y fíjense, el calor está solamente supeditado a lo que es la respuesta vascular, mientras que el campo de estimulación eléctrica y del láser abarca toda la esfera de respuesta celular y respuesta vascular. Por lo tanto, es importante decir que la elección de estos agentes físicos va a ir supeditada a estas dos grandes cosas que hemos visto hasta el momento, respuesta celular y respuesta vascular. Entonces, el criterio del kinesiólogo, el fundamento de los agentes físicos, va a tomar relevancia en la medida que yo lo aplique racionalmente en estas etapas que está acá. Entonces, reparación celular tenemos dos cosas importantes. La respuesta celular, que sería esto prácticamente, ¿no es cierto? Esto es lo que nos interesa, células epiteliales, fibroblastas. Hasta el momento, esto está dado muchas veces en lo que esperamos sea una mayor proyección de esto, no solamente en la piel, sino que hacia los tejidos que son más profundos, como ser tendones, cartílagos, gran capítulo. Tenemos que estar atentos a eso y también promover la investigación. Así que hay un amplio futuro aquí. Reparación celular. Dentro de todas las cosas que tiene el kinesiólogo como herramienta, los agentes físicos son primordialmente importantes en este aspecto. Entonces, mientras más sepamos de células inflamatorias, mientras más conocimiento tengamos sobre la respuesta celular y la vasodilatación y la vasoconstricción, nosotros vamos a intervenir en las etapas que son más agudas. No solamente vamos a esperar la etapa remodelativa sentados en la casa o mirando cómo transcurren los pacientes o esperando que nos traigan un paciente que está cronicizado o paciente que está persistentemente con trastorno. Entonces, la acción preventiva y la acción de optimización de recursos en las etapas previas a la remodelación es un papel que tenemos que aumentarlo en cantidad de intervenciones, en porcentaje de intervención. Ese es un reto. Pero todos los profesionales que están junto al kinesiólogo tienen que también darse cuenta que nosotros sabemos y por lo tanto nuestro papel no es solamente una intervención terapéutica, sino también un papel educativo en toda la esfera, no solamente al paciente, sino que también a los otros miembros del equipo de salud. Vamos entonces, ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, el papel que tiene el influjo del calcio con la intervención a través de estimulación eléctrica, el láser, en la síntesis de tejidos nuevos. Damos entonces por terminada esta clase con este mensaje final de que las señales energéticas son muy importantes a la hora de promover un mejor funcionamiento de nuestro sistema. Nos vemos en próximos capítulos.